La problemática ambiental del Mar de Aral comienza cuando en los años 60 se decide que se va a utilizar su agua para regar los cultivos de algodón, tanto de Kazajistán como de Uzbekistán, de manera que al desviar los cauces del Sirdaria y de la Amudaria, el cuarto lago más grande del mundo se convierte en un desierto de 62.000 kilómetros cuadrados de extensión. En esta expedición en el Mar de Aral hemos ido tomando muestras a lo largo de una cronosecuencia de desecación, esto es, en distintas zonas que se han desecado en distintos momentos en el Mar de Aral, en los 60, en los 70, en los 80. En cada una de estas zonas hemos sacado muestras de sedimento que posteriormente serán analizadas en los laboratorios de los equipos de investigación que forman parte del proyecto, y además hemos medido emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Los primeros resultados de nuestra investigación ponen de manifiesto que existe una clara pérdida de carbono en el sedimento del Mar de Aral en las zonas que llevan desecadas más tiempo, y por el contrario las zonas que fueron desecadas hace poco, que todavía mantienen condiciones de humedad importantes, tienen enormes reservorios todavía de carbono. Esto pone de manifiesto que todo ese carbono que se ha perdido en los sedimentos desecados ha pasado a la atmósfera. Los próximos pasos en la investigación son el análisis de las muestras de sedimento, tanto análisis físico-químicos como biogeoquímicos, y de las comunidades microbianas que se encuentran ahí, y el análisis de las imágenes tomadas con dron para estimar la biomasa vegetal de una vegetación que poco a poco parece que está colonizando ciertas partes de este desierto. Todo este trabajo se enmarca dentro de un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación que se llama Alter-C, donde colaboramos la Universidad de Málaga con el Instituto Catalán de Investigaciones del Agua y con la Universidad de Barcelona. Esta expedición es fruto de un trabajo colaborativo entre estas instituciones.